¿Cómo están? Bueno, ahora veremos la utilización de Google Form o los formularios que nos presenta Google para poder recopilar la información o de repente para poder generar algún tipo de encuesta o examen eh, a las personas, a nuestros alumnos, a los usuarios, ¿no? Para esto necesitamos haber ingresado a nuestro correo electrónico, por supuesto a nuestro Gmail. Una vez que estamos dentro del correo electrónico, debemos entrar a Google Drive. Ya saben que para entrar a Google Drive hacemos clic acá en este icono y seleccionamos Drive. Al hacer clic en Drive, entonces ya nos va a mostrar todos nuestros archivos que tenemos guardados en el Drive. Puede que tengamos más, menos, dependiendo de la utilidad que nosotros le demos. Ahora, bueno, yo tengo acá ya algunos formularios creados porque utilizo bastante los formularios para tomar examen, para recopilar información, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un formulario de recojo de datos. Acá tengo otro formulario, por ejemplo, este es un examen, ¿no? que se ha tomado, que ya viene con preguntas y lo califican, por supuesto, automáticamente. Acá tengo una encuesta también, por ejemplo, que hice y que le lancé para recopilar la información. Y cuando la información ya se recopila, por supuesto, ya nos muestra en las distintas estadísticas. Por ejemplo, acá nos muestra de esta forma. Eso es lo bonito y extraordinario de los formularios de Google. Ya podemos tener una respuesta específica para poder tabularlas o poder tener una, una o tomar una decisión en base, por ejemplo, a una encuesta que se puede hacer. También lo podemos exportar, ¿correcto? Lo mismo sucede acá también en el examen, ¿no? Con un examen que tomé, y ahí me sale, por ejemplo, de 40 puntos, cuántos han respondido, la media, el rango, la evolución de los alumnos, que han respondido, cuántos en cada una de las preguntas, las puntuaciones, ¿no? Serían como decir las notas que salen de cada uno, ¿no? Claro que es esta nota basada en 40 preguntas. Entonces también nos puede ayudar al respecto. Entonces, para crear nuestro formulario, dentro del Drive, hacemos clic acá en la opción Nuevo, luego seleccionamos Más y luego Formulario de Google. Clic ahí. Entonces se nos va a abrir ahí el formulario para poder trabajar. Inicialmente nos va a mostrar con un diseño estándar, en la cual en la parte superior podemos iniciar colocándole el nombre. Por ejemplo, acá dice formulario sin título. Entonces nosotros vamos a colocarle acá, a ver, voy a colocarle ejemplo 02 porque yo ya he creado acá un ejemplo 01. Hago clic. Y lo importante también es que esto lo graba automáticamente y lo está grabando dentro de nuestro Drive. O sea, no necesitamos exportarlo ni nada, sino se queda guardado ahí. ¿Qué opciones podemos tener? En la parte superior podemos personalizar el tema haciendo clic acá. Podemos seleccionar algún color específico. ¿Ven cómo cambia de colores? Bueno, los colores que nos pueden mostrar, ¿no? Si no está el color acá, podemos darle en el signo más para poder elegir un color de la paleta de colores que nos muestra acá, ¿no? Podemos elegir algún color y le digo añadir. Y el color de fondo también, por supuesto, se basa en el color que yo he trabajado. Y está, ¿sí? En tonalidades, ¿no? Para que no se vea tan feo en el diseño poco discontinuo. También puedo seleccionar una imagen, miren, acá digo seleccionar imagen, cliqueo. Esto va a ir acá al encabezado. Ya el mismo Google me muestra distintos tipos de imágenes, como ven. Tengo acá distintas categorías en las cuales puedo trabajar. También puedo subirlas desde mi computadora o desde la parte de fotos de Google, ¿no? En este caso. Entonces, en mi caso voy a elegir la parte de temas. Tengo acá distintas imágenes en categorías diferentes, ¿no? Como ven acá. Entonces, a ver, para el ejemplo voy a seleccionar esta imagen. Solo para ejemplo, ¿no? Insertar. Y esto se va a insertar acá en la parte superior
en el encabezado. ¿Ven? Ustedes incluso pueden colocar un diseño, como en mi caso acá, por ejemplo, en el examen que tomé, coloqué acá, por ejemplo, una imagen del curso que estaba evaluando, ¿no? Entonces, igual, pueden agregar ahí un diseño. También podemos seleccionar el estilo de la fuente, que no tiene muchas fuentes que digamos. Acá está estilo de fuente. Ahora está en básico, por ejemplo, podemos elegir la siguiente fuente. Miren el texto de cómo cambia. Bueno, casi no se entiende mucho, ¿no? Formal, bueno, formal está un poquito más dable. Betón, que está también, ¿no? Y el básico que tenemos. Ahora lo voy a dejar informal para ver, ¿no? Y luego escribimos una descripción, ¿no? Voy a cerrar esto de acá. Luego tenemos la siguiente opción, que es la vista previa, que lo vamos a ver después que termine el formulario, y luego la configuración. En la parte de la derecha también tenemos unos iconos, el cual nos va a permitir agregar las preguntas, importar preguntas, agregar títulos o descripciones, imágenes, videos y secciones. Por ejemplo, acá le voy a colocar haciendo clic, le voy a colocar un título. Vamos a suponer que esto es el registro de información, como ejemplo. Vamos a poner registro de información. Llene o escriban los datos. Vamos a poner acá. Escriba los datos que estamos solicitando. Ya está, como un ejemplo. Listo. Ahora, yo puedo dividirlo esto en secciones para que se vea más organizado. Por ejemplo, acá, por ejemplo, yo he colocado distintas secciones, ¿no? Voy a hacerlo algo parecido. Tengo acá un ejemplo de la primera sección. La segunda sección dice datos del alumno, por ejemplo, ¿no? Y tengo otra sección más por acá que dice datos de los padres. Entonces, para que se pueda ver un poco organizado. Entonces, yo puedo colocar y agregar una sección acá. Cliqueo acá, ¿no? Y está automáticamente, se colocó esto en la primera sección, y luego acá en la sección 2 voy a colocar un título y voy a ponerle datos del alumno. Datos del alumno. Listo, ahora sí podría empezar ya a colocar los datos que deseo que se puedan rellenar acá. Para esto ya agrego mis preguntas con este icono que está acá, insertar preguntas o agregar preguntas. En este caso ya tengo una pregunta que viene por defecto, entonces voy a utilizarla. Por ejemplo, acá tengo distintas formas de preguntas que rellenar, que seleccionar. Voy a empezar, por ejemplo, con esta de acá, respuesta breve, para que pueda ingresar acá su nombre. Y vamos a colocar acá nombres y apellidos, para que ingrese el alumno, ¿no? Nombre y apellidos. Ahora, si quiero que este texto que va a ingresar acá sea obligatorio, entonces acá lo voy a marcar para indicarle que este dato es obligatorio. O sea, que no lo puede saltar, tiene que llenarlo sí o sí. Entonces ahí le indico que es obligatorio. Voy a agregar una nueva pregunta más. Por ejemplo, acá voy a seleccionar, vamos a suponer acá fecha. Voy a colocarle fecha de ingreso, por ejemplo, ¿no? Fecha de ingreso. Y ahí va a seleccionar el calendario para que pueda colocar la fecha de ingreso, porque acá ya selecciona el tipo de dato que va a ingresar. Le digo que es obligatorio también y agrego una nueva más. ¿Correcto? Por ejemplo, acá voy a colocar nombres, apellidos, sexo, para poder utilizar otro tipo de opción. Acá voy a seleccionar opción múltiple. Entonces acá voy a decirle masculino y acá voy a decirle femenino. Entonces acá puede elegir uno de los dos, porque esa es opción múltiple. Elige uno de los dos. Ya, listo. Vamos a imaginar que hasta ahí nada más tengo los datos del alumno. Voy a agregar una nueva sección. Clic. Y voy a agregar acá, por ejemplo, datos de los padres o apoderados, ¿no? Datos de padres o apoderados. También puedo agregarle una descripción acá. Ingrese los datos de los padres, etc. Voy a agregar una nueva pregunta.
Igual que la anterior, que me va a permitir ingresar un texto, pero solo para que salga un poquito más grande y se pueda visualizar, voy a seleccionar párrafo. Pero vendría a ser como respuesta breve, solo que la respuesta breve es más pequeña y el párrafo admite más texto. Entonces acá voy a colocar nombre de, de padres, de los dos lo voy a colocar, ¿no? Nombres de padres. Como ejemplo nada más, para poder utilizar los distintos tipos de datos que me dan. Requerido, agrego uno nuevo y voy a colocar acá, por ejemplo, con quién vives en casa, por ejemplo, ¿no? Para esto voy a seleccionar un casilla de verificación porque puedes seleccionar uno o varios. Por ejemplo, acá voy a colocar con papá, ¿ya? Acá con mamá. Entonces, puede ser que viva con los dos, puede marcar los dos, o solo vive con uno y marca uno. Por eso es casilla de verificación. Listo. Vamos a dejarlo ahí esta sección. Voy a agregar una. Me falta agregarle que sea requerido también. Esto es voluntario, ¿no? Si yo quiero que sea obligatorio, lo marco acá. Si no, no hay ningún problema. Agrego una nueva sección y, por ejemplo, acá voy a colocar eh, matrícula. A ver, se me ocurre. Matrícula. Voy a agregar una pregunta y voy a hacer que se matricule, por ejemplo, en algunos talleres, ¿no? Elige el taller a matricular. Como van a haber varios talleres y van a ser en días diferentes, entonces yo puedo marcar, por ejemplo, darle opciones, ¿no? Por ejemplo, acá voy a decirle cuadrícula de opción múltiple, por ejemplo, para ver cuál es la diferencia entre estos dos. Cuadrícula de opción múltiple, y acá voy a colocar el taller. Vamos a suponer que es el taller de danza, ¿no? Taller de violín, por ejemplo, taller de ajedrez, ¿no? El taller, por ejemplo, de baile, danza moderna, ¿no? Baile, ya, etcétera. Y acá voy a colocar, por ejemplo, solamente días. Voy a decir martes. Acá va a ser jueves. Jueves. Y acá, por ejemplo, voy a colocarle sábado. ¿No? Martes, jueves o sábado, ¿correcto? Voy a decirle que elija también. Listo. Y voy a agregar acá una nueva pregunta. Miren cómo va a quedar el anterior. Va a decir danza. Danza voy a llevar el martes, violín de repente el sábado, ajedrez el jueves, ¿no? Entonces puede marcar de esta forma. Voy a hacer con los mismos también para ver las otras que son casillas de verificación con los mismos datos que están acá. A ver, voy a elegir acá también talleres, ¿no? Vamos a ver para variarlo un poco, idiomas que deseas matricular. Bueno, al final decidí que ya no sea igual que el anterior. Entonces acá le voy a dar casilla de verificación, pero le voy a decir en cuadrículas, ¿no? Cuadrícula de casilla de verificación, ¿correcto? Y acá, por ejemplo, le voy a decir inglés, de repente en portugués, por ejemplo, alemán, ¿no? Y acá ya le voy a dar, por ejemplo, los lunes, miércoles y los viernes. Le voy a hacer que sea obligatorio también y le voy a agregar acá uno nuevo. Miren, en este caso saldría de esta forma, con casilla, que puede marcar varios. Voy a llevar inglés lunes, miércoles y viernes. Alemán, solo miércoles y viernes.
podría marcar. ¿Ven la diferencia? Y acá voy a agregar una más, por ejemplo, voy a decirle acá que vamos a suponer que acá voy a colocar me faltó una lista desplegable, ¿no? En la lista voy a agregar, por ejemplo, acá nivel de enseñanza. Lista desplegable, acá voy a colocar básico, intermedio, y acá le voy a dar avanzado, ¿no? Listo. También le voy a hacer obligatorio. Y por el último, voy a agregar acá un campo más para que pueda subir su foto, ¿no? Sube tu foto. También sirve para poder trabajar la subida de archivos. Por ejemplo, si queremos que un alumno, en este caso, ha desarrollado un trabajo y quiere subir el archivo del trabajo, también lo podemos hacer con este tipo de dato, que sería, en este caso, carga de archivos. Carga de archivos. ¿Ya? Entonces tengo ahí, me está diciendo que permite que los archivos se van a guardar en mi Drive. Le digo que sí, continuar. ¿Ya? Y luego me va a especificar, me va a decir, ¿permite solo tipos de archivos específicos o lo dejo cualquier archivo? Como son fotos, entonces yo lo voy a delimitar para que no me suba cualquier archivo, ¿no? Entonces marco acá y le digo que solamente permita archivos de imagen, nada más. No puede subir otro tipo de archivos. Cantidad máxima de archivos 1 y el tamaño lo dejo en 10 megas, porque acá hay más, pero con 10 megas está suficiente, aunque con uno nomás sería suficiente, pero bueno, lo voy a dejar con 10 megas. Recuerden que mientras más tamaño, nuestro drive se va a llenar más rápido, ¿ya? Entonces, y esto lo voy a dejar opcional, si quiere lo sube, si no, no, opcional. Listo, ahora sí terminé mi formulario, está con este diseño, o de repente le voy a seleccionar otro diseño, ya eso depende de cómo querramos trabajar, ¿no? Es ya opcional, ¿no? Entonces, ya está mi diseño, ahora voy a visualizarlo, voy a darle una vista previa acá, para que pueda trabajar. Observen cómo se va a visualizar, voy a clicar acá, y se va a visualizar en base a las secciones que tiene. Miren, registro de información, siguiente, ¿no? Y va a pasar siguiente, siguiente. Ahora, voy a ver, antes de darle la vista previa, agregar acá alguna configuración. Por ejemplo, voy a clicar acá en configuración. Dice, si deseo recopilar los correos electrónicos de los usuarios que van a registrarse, voy a marcar esto, ¿no? Para poder guardarlos. Por ejemplo, acá en mi caso, en el examen que he tomado, yo sí he guardado los correos electrónicos, acá pide, entonces yo, cuando ya los tengo acá, puedo comunicarme con ellos, ¿no? Tengo sus correos electrónicos. Y también sirve para que, si deseo, le llegue una respuesta de lo que ha marcado, de lo que ha llenado acá, como una copia, si deseo, ¿no? Si no, lo dejo ahí, no hay ningún problema, ¿no? Entonces le puede llegar una copia porque ya tengo el correo electrónico. Requiere acceso. Si quiero que el usuario acceda a través de su correo electrónico, lo marco acá. Si no, si quiero que solamente responda sin necesidad de acceder, pero sí recopilando su correo, lo dejo ahí. Si quiero permitirle que después de enviar pueda enviar otra respuesta más, puedo marcar acá. Si quiero que ellos vean un gráfico y resumen de las respuestas, marco acá. Pero como esta es una especie de recopilación de datos, no necesito marcar nada de esto. Solamente recoger el correo electrónico y listo. En presentación, mostrar la barra en progreso. Puedo mostrar la barra en progreso también para que vaya avanzando. Orden de preguntas aleatorias y mostrar el vínculo para enviar otra respuesta, ya no. Solamente va a permitir enviar una sola respuesta. Si lo dejo acá, le va a poder permitir enviar varias respuestas. Y acá voy a colocar gracias por registrar tu información, ¿no? Es un mensaje final que va a dar. Y le voy a dar guardar. Listo. Ahora sí, voy a darle enviar. Clic acá en enviar. Y yo esto lo puedo compartir, este formulario, ¿no? Lo puedo enviar por correo electrónico, colocándole acá los correos electrónicos. Lo más común es que seleccione esta opción vincular y yo copie. Voy a abreviar la URL para que salga más pequeña esta URL
y yo copie esta URL de acá. Es lo más común, ¿no? También puedo agregarlo a una página web directamente desde acá. Pero lo más común es que se envíe el URL. Entonces, esto de acá yo le doy copiar y esto lo puedo compartir con el WhatsApp, lo envío por correo, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería. Si yo, por ejemplo, voy a abrir acá otro navegador para poder visualizarlo, que ya está terminado acá mi formulario, voy a cargarlo acá, lo voy a pegar y le voy a dar enter para que pueda cargar. Es como que yo ya este formulario lo he compartido con mis usuarios y ahora los usuarios tienen que ejecutarlo en un momento determinado y les puedo decir desarrollo en tal momento, los envío para que desarrolle, o de repente también esto se utiliza, por ejemplo, hay una capacitación y se envía el formulario para que los usuarios se vayan registrando, ¿no? También, por ejemplo, estamos desarrollando nuestra clase virtual y pasamos el formulario para que se vayan registrando. También se puede utilizar y es bastante utilizado. Entonces acá miren, como pedí que le envíe, que pide el correo electrónico, entonces me dice dirección de correo electrónico. Entonces yo voy a ingresar mi dirección de correo electrónico, le doy siguiente, ¿no? Entonces al darle siguiente ya empieza a visualizarme ya las categorías. Miren, datos del alumno fue lo mismo que ingresé acá. Está datos del alumno. Estoy acá en este segundo nivel. Datos del alumno. Entonces ahí voy a colocar, por ejemplo, nombres y apellidos. Voy a colocar ahí mis datos. Fecha de ingreso. Voy a cliquear acá. Voy a seleccionar para abreviar la fecha de hoy. Sexo masculino. Hasta acá termina la primera parte, miren. Sexo masculino. Luego viene la segunda área, la segunda sección. Entonces, para la segunda sección, yo le voy a dar clic acá en siguiente. ¿Ven? Y va a pasar a la tercera sección, que ya sería datos de padres. A ver, ahí está, datos de padres. Entonces voy a poder ingresar la respuesta. Bueno, yo le voy a ingresar mis mismos datos, ¿no? Para hacer una prueba nada más. ¿Con quién vive? Miren, puedo marcar los dos o puedo marcar uno. ¿Ven? Conforme lo describí. Siguiente. Ya se va a la siguiente sección. Entonces ya entraría a la parte de la matrícula. Me dice, elige el taller a matricularse. Miren, vemos que sale un asterisco acá, eso significa que es obligatorio. Entonces yo me voy a matricular en danza los martes, en ajedrez los jueves y en baile los sábados. ¿Ven? ¿Correcto? Entonces voy a marcar ahí para que pueda, seleccionar, en este caso, algunas más opciones. Bueno, puedo marcar también que puedo seleccionar, por ejemplo, todos los martes voy a llevar todo esto de acá, ¿no? Dependiendo de lo que yo desee marcar, ¿correcto? Eso depende. Lo puedo marcar acá, dependiendo. Pero este tipo de opciones me permite marcar distintos, en este caso, hacer un cruce entre los talleres y los días. Miren acá, en idiomas que desea matricularse, por ejemplo, digo, voy a matricularme el lunes, por ejemplo, en inglés. También voy a matricularme en portugués y de repente también me voy a matricular en alemán el miércoles y el viernes. Nivel de enseñanza, bueno, necesito que sea intermedio. Y el agregar foto es voluntario. Miren, no aparece acá el asterisco, no es obligatorio, es voluntario. Una vez que termino de llenar los datos, bueno, si quiero agregar, le hago clic y subo un archivo. Hago clic en enviar, está procesando este formulario ahí y se registra información. Gracias por registrar tu información. Listo. Ahora vengo para acá, ¿no es cierto? Y ya veo mis respuestas. Voy a cerrar esto un momento. Veo acá mis respuestas, que ya hay una persona que ya respondió. ¿Cuál es el correo electrónico? Acá está su correo electrónico, una respuesta, y acá está los datos que ha tomado del usuario que ha registrado esto. ¿Ven? Entonces, esta sería la forma de poder elaborar un formulario, por ejemplo, para recabar información. Pero no solamente podemos agregarlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar yo uno más, voy a decir añadir nuevo, más, voy a darle formulario, ¿no?
Y acá, por ejemplo, en este formulario de acá, en este segundo ejemplo, que lo voy a colocar, ejemplo 3, porque ya tengo 01, 02 y 03, ya se podría agregar otro tipo de formulario, como por ejemplo el de esta evaluación. Miren, en el formulario de evaluación es muy parecido al formulario normal, ¿no? Por ejemplo, igual tengo encabezados, todo, banco de preguntas y he colocado mis preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo es que, cuál es la diferencia? Es que acá yo ya le voy a asignar un puntaje. Acá tiene un puntaje y tiene las respuestas. Entonces voy a regresar para acá y voy a colocar acá, por ejemplo, un título. Vamos a llamarle a este ejemplo o examen, ¿no? A ver, examen 01. Perdón, me equivoqué en el nombre. Acá debería poner examen 01. Es el nombre, ¿no? Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, examen o evaluación de matemáticas. Asignatura de matemáticas. Listo. Desarrolle las preguntas y todo, ¿no? Entonces, las opciones son las mismas que se pueden trabajar acá. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, mi pregunta número 1. Voy a hacer algo básico acá, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar en base de las sumas, por ejemplo. A ver, la suma de 5 más 5 es, y le voy a dar en opción múltiple, le voy a decir acá que marque la respuesta, por ejemplo 5, por ejemplo le voy a decir 10, o si quiero agregar una más, le quedo acá y le digo por ejemplo 15. ¿Ya? Entonces, esto va a ser de tipo obligatoria, ¿ya? Pero voy a ir acá, igual puedo elegir el diseño, todo esto, voy a ir a la configuración y en la configuración le voy a decir cuestionario acá, el último cuestionario, y acá voy a marcar convertir en cuestionario. ¿Ya? Voy a marcar acá. Dice, ¿y qué va a hacer? La calificación lo va a mostrar inmediatamente después de cada entrega, o sea, después que le envían, le presenta la calificación inmediatamente. Es por defecto esto, está bien, es una buena decisión. La persona que responde puede ver preguntas con respuestas incorrectas y que marcamos esto, ellos ven sus respuestas incorrectas, ¿no? También pueden ver las respuestas correctas y pueden ver su puntuación. Está bien esto, lo voy a guardar. ¿Ya? Miren, cuando lo transformé ya acá, lo transformé a cuestionario, entonces inmediatamente mi pregunta ya cambia, miren. Ya aparece clave de respuesta. Entonces yo puedo darle incluso ya un valor. Entonces yo le voy a hacer clic acá. Clave de respuesta, vale 0 puntos. Le voy a decir, a esta pregunta va a valer, por ejemplo, vamos a suponer que va a valer 5 puntos. Es un ejemplo. Y la respuesta correcta, ¿cuál va a ser? Va a ser esta que está acá. Entonces yo lo marco la respuesta correcta. ¿Ven? Le digo el puntaje y la respuesta correcta. Una vez que hago esto, le digo listo. Entonces ya tengo mi pregunta, la respuesta, miren, queda marcado con el aspa verde, significa que esta va a ser mi respuesta correcta, y el puntaje, 5 puntos. Voy a añadir nuevamente otra pregunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy a colocar acá, voy a suponer acá, digo, para llegar a, a la respuesta, por ejemplo, 10, puedo hacer, ¿no? Puedo hacer, acá voy a elegir no múltiple, sino por ejemplo voy a elegir casilla de verificación, porque va a haber varias respuestas correctas. Entonces, por ejemplo, para llegar a 10, yo puedo decir que 5 más 5, ¿no? ¿Correcto? Puedo decir también, por ejemplo, que para llegar a 10 puedo restar 20 menos 10. Y también puedo decir acá, por ejemplo, 5 más 0, ¿no? Y de repente otro de acá puedo decir, por ejemplo, 8 más 3. Agrego la clave de respuesta, cliqueo acá, ¿cierto? Le voy a asignar 5 puntos también y voy a marcar las respuestas correctas. Esta, por ejemplo, y esta de acá. Dos respuestas correctas. ¿Ven? Y vale 5 puntos. Le doy listo.
Y si es obligatorio, por supuesto, marco acá obligatorio. ¿Correcto? Igual que puedo utilizar todos los componentes que utilicé para el cuestionario anterior. Igual. Entonces voy a agregar acá, por ejemplo, voy a suponer acá, ¿qué operación es 5 más 5? ¿No? Entonces acá voy a elegir, por ejemplo, lista desplegable, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, acá resta, voy a elegir acá suma, multiplicación, división. Igual, voy a agregar una respuesta, voy a decirle que vale también 5 puntos o los puntos que ustedes desean que valga. Y voy a marcar la respuesta correcta, que vendría a ser esta que está acá. Ahí se marca. ¿Ven? Le doy listo y le voy a decir que sea obligatorio. ¿Ya? Entonces voy a agregar una más, por ejemplo. A ver, voy a agregar acá vamos a suponer que voy a agregar, a ver acá, escala lineal no he agregado, creo, en el anterior, ¿no? Voy a colocar escala lineal. Igual, voy a colocar con la suma de 5 más 5, ¿no? Es, y por ejemplo, bueno, hay que ver cómo lo voy a marcar acá. A ver, vamos a ver, escala lineal del 1 al 10 le voy a colocar, y vamos a ver acá si puedo marcar la respuesta correcta. Bueno, acá no puedo marcar, no, miren, acá en escala lineal no me va a permitir marcar una respuesta correcta, sino agregar un comentario, ¿no? No podría utilizarlo, por ejemplo. Entonces, podría ser que en el comentario podría colocar acá, por ejemplo, la respuesta es 10, ¿no? Pero esa escala lineal tendría que utilizarlo para otro tipo de preguntas, no para esto. Entonces, esta la voy a dejar acá también bueno, le voy a dar acá también unos 5 puntos. ¿Ya? Listo. Pero no podría utilizarlo porque, a ver, a no ser que acá, vamos a poner, pero va del 1 al 10, vamos a poner, a ver acá, etiqueta opcional, vamos a ver si me permite trabajar acá, a ver, correcto. A ver si me permite trabajar acá. Comentario de respuesta, no me va a permitir. Entonces creo que va a ser una mala idea trabajar escala lineal para este tipo de preguntas, no sería buena idea. En todo caso, voy a seleccionarle nada más de opción múltiple, que podría ser sí o no, ¿no? Entonces voy a decirle, la suma de 5 más 5 es, y le voy a colocar de frente, la suma de 5 más 5 es igual a 10, le voy a poner de frente, ¿ya? Y acá le voy a colocar verdadero. Verdadero. Este sí me va a permitir marcarlo, ¿no? Y falso. Ahí está. Listo. Ahora sí me va a permitir, agrego la respuesta y ahora sí voy a marcar verdadero acá. 5 puntos y listo. Ya está. Y le voy a dar obligatoria. Listo. Y así como lo demás, puedo también seleccionar todas las demás opciones que he agregado en el primer formulario. Veo un diseño que ya vimos al inicio, correcto, en la vista previa y la configuración. En general, si deseo también recopilo la dirección, correcto, limito a una respuesta, bueno, si es que quiero que se registre, envío después de enviar, esto lo dejo acá, presentación, mostrar vínculo para enviar otra respuesta, no, solamente una sola respuesta puede enviar, y acá, gracias por desarrollar su... Y el cuestionario que ya hemos seleccionado las opciones. Le doy guardar, ahora sí lo voy a
compartir, le digo enviar. Ya saben que lo más común es enviar la URL, lo abrevio acá, le voy a dar copiar y esto lo voy a cargar directamente acá, ¿no? Para ver qué es lo que se visualiza. Voy a cerrar este que está acá ya para que se pueda cargar. ¿Correcto? Entonces ustedes tendrían que determinar los tipos de preguntas dependiendo a lo que desean trabajar. Como han visto, no todas las preguntas se pueden adecuar dependiendo de las que deseo trabajar. O sea, acá está, dirección de correo electrónico. Entonces ingreso a mi correo electrónico, dice, la suma de 5 más 5 me voy a equivocar para que me dé el feedback, ¿no? Para llegar a la respuesta 10 puedo hacer, acá lo voy a marcar estas dos. ¿Qué operación estoy desarrollando acá? Por ejemplo, me voy a equivocar, ¿ya? La suma de 5 más 5 es 10, entonces le digo verdadero y le doy enviar. Voy a marcar acá, examen de matemáticas, gracias por desarrollar su examen, ver puntuación. Recuerden que lo hemos dicho que puede ver su puntuación, ¿no? Entonces ahí va a mostrarle y ahí le va a indicar qué respuestas ha marcado mal. Por ejemplo, la suma de 5 más 5 es 5 está incorrecto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? La 10, dice, envía. Acá está bien, acá está incorrecto, la respuesta correcta es suma y acá está correcto, ¿no? Entonces ahí le muestra que ha sacado 10 de 20 puntos. ¿Ven? Igual, el usuario acá ya está recibiendo todas las respuestas y ahí están las respuestas que está obteniendo de lo que han desarrollado. Entonces, esto, ¿qué podemos hacerlo? También podemos exportarlo a Excel. Cliqueo acá y las respuestas se pueden exportar. Creo una nueva hoja de cálculo, ¿no? O selecciono una hoja existente, puede ser ahí, le doy crear, se va a guardar en examen 01 respuestas, ahí está que genere el archivo, que va a mostrarlo, ahí está, abrir. También se guarda dentro del Drive, no se olviden. Miren, acá por ejemplo tengo encuesta de opinión. Estas son las respuestas ya. Cómo se guarda en el Drive. Formulario sin título, respuestas. ¿Ven? Gestión de marketing, respuestas. Gestión TD, estos son ya los archivos exportados, ¿no? Los que ya he podido exportar directamente desde acá cuando ya le he dado clic acá. Entonces ustedes podrían exportar esa respuesta también para que lo puedan tener y lo puedan tabular o bueno, acá me ha bloqueado el ejecutable, por eso es que no se visualizaba. O también pueden, acá está la respuesta, ¿no? En el Excel. Que carga, incluso lo abre directamente un archivo de el Excel del mismo Google, ¿no? Ahí está, las respuestas, lo que ha marcado y todo lo demás. ¿Ven? Entonces, de esta forma, como ven, los formularios de Google lo podemos utilizar tanto para crear un examen o para crear una recopilación de datos conforme lo hemos hecho. ¿Correcto? Entonces, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.